Saludos a todos, estudiantes, profesores y familiares que hoy están compartiendo con nosotros saberes matemáticos. Hoy les propongo comenzar nuestro encuentro analizando una situación que se refiere a un parque infantil que tiene una fuente de agua redonda en el centro. Veamos entonces. Un parque infantil de forma circular de 700 metros de radio posee en el centro una fuente también de forma circular de 5 metros de radio. ¿Cuántos metros cuadrados están destinados para que jueguen los niños? Fíjate bien que debemos determinar cuántos metros cuadrados se destinan para que los niños puedan jugar. Piensa bien qué debemos determinar si hablamos de metros cuadrados. Efectivamente, vamos a determinar el área que se destina para que estos niños puedan jugar. Ese área de superficie, ¿cuántos metros cuadrados posee? Copia muy rápido esta situación. Hoy nos vamos a dedicar a estimar el valor del área de un círculo. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, te voy a invitar a que copies el tema de la clase de hoy. Estimación del área del círculo. ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a inscribir polígonos regulares en circunferencias, o sea, vamos a inscribir aquellos polígonos que tienen todos sus lados iguales. Tú conoces el triángulo equilátero, el cuadrado, el hexágono, ¿verdad? Y así sucesivamente. Recuerda que si son polígonos regulares, todos sus lados son iguales. Los vamos a inscribir, pero en un círculo. Vamos entonces a ver este procedimiento. Polígonos regulares. Comencemos por el hexágono, un polígono de 6 lados. Lo acabamos de inscribir en este círculo. Observa bien que casi ocupa todo el espacio del círculo. Vamos a aumentar ahora la cantidad de lados del polígono. Si hablamos de un octágono, lo inscribimos en el círculo. Compara ahora estas dos figuras. Observa que el octágono ocupa mayor superficie. Casi que se acerca al círculo. Vamos a seguir aumentando los lados. Si tenemos un decágono, 10 lados, observa ahora qué sucede. Fíjate bien,
cada vez ocupa mayor espacio, mayor superficie. Casi se asemeja al espacio que ocupa este círculo. Y si seguimos aumentando, si tenemos ahora un dodecágono, observa bien, ahora tiene 12 lados iguales. Mira la diferencia entre todos. Mientras mayor cantidad de lados tenga este polígono regular que inscribimos en el círculo, va a estar ocupando casi todo el espacio o superficie del círculo. De esta manera vamos a poder estar determinando cómo se calcula el área de un círculo. Pero ¿recuerdan ustedes cómo se calcula el área de un polígono regular? Te invito entonces a que traces estas figuras. Vamos entonces a observar cómo se calcula el área de un polígono regular. Vamos a apoyarnos en el hexágono. Vamos a trazar las diagonales de este hexágono y vamos a ver qué figura se forma y cuántas de ellas. Y si conocemos entonces el área de esta figura, vamos a apoyarnos para calcular el área del hexágono, que es un polígono regular de 6 lados. Veamos qué plantea. Área de polígono regular del hexágono. Recuerda que vamos a trazar las diagonales y que hemos obtenido 6 triángulos equiláteros. ¿Conocen ustedes cómo se calcula el área de estos triángulos? Vamos a tomar uno. Si tenemos un triángulo, en este caso, observa bien que es equilátero. Si es equilátero, todos sus lados son iguales. Y vamos a calcular su área. Debemos tener entonces la expresión de que el área de un triángulo se calcula multiplicando la base por la altura relativa a la base dividido por 2. ¿Quién es la base en este caso? Pero antes, fíjate que te acaba de aparecer 6 veces esta expresión. ¿Por qué? Porque habíamos determinado que eran 6 triángulos equiláteros. Por tanto, para hallar el área del polígono regular, basta con multiplicar por 6 el área de uno de los triángulos, porque todos estos triángulos son iguales. Retomamos entonces. ¿Quién sería la base y quién la altura en el triángulo? Ubiquemos estos valores entonces en el hexágono. Observa que en este caso la base sería el lado del hexágono y la altura se corresponde con la apotema del hexágono. Conocimiento que tienes de grados anteriores. Por tanto, podemos sustituir en la expresión del área del hexágono que está relacionando los 6 triángulos equiláteros
En este caso, la base la sustituimos por el lado del hexágono y la altura por su apotema. Y entonces obtenemos esta expresión. Pero bien, si te detienes en la expresión, te puedes dar cuenta que si hablamos de 6 que multiplica a los lados del hexágono, entonces estamos determinando el valor del borde de ese hexágono. Y el borde no es más que el perímetro del hexágono. Por tanto, podemos expresarlo que como el perímetro es 6 veces el lado, si sustituimos en nuestra expresión, entonces nos puede quedar que el área del hexágono sería igual al perímetro por la apotema dividido por 2. Te invito entonces a que copies este procedimiento. Entonces nos quedaría que el área de un polígono regular es igual al semiproducto de su perímetro por la apotema. Esto te aparece en el recuadro de la página 102 de tu libro de texto. Recuerda, no tienes que copiar el recuadro, solo anota en tu libreta en qué página aparece esta información. Ya tenemos el área del polígono regular, pero recuerda que nos vamos a apoyar en ella para calcular el área del círculo. Si tenemos un círculo, observa bien, y conocemos quién es la apotema, que ya la habíamos obtenido a través de un polígono regular inscrito, ella coincide con el radio de la circunferencia. Por tanto, podemos sustituir en nuestra expresión la apotema por el radio. Pero además sabemos que el perímetro no es más que la longitud de la circunferencia. Y ustedes saben cómo calcular la longitud de la circunferencia en función del radio. Entonces vamos a sustituir en la expresión del área del polígono regular el perímetro por la longitud de la circunferencia y la apotema por el radio. De esta manera ya tenemos una expresión para el área de la circunferencia, pero podemos aún resumir más esta expresión
si sustituimos la longitud por la expresión que establece que ella se calcula como 2pi por el radio. En este caso acabamos de sustituir la longitud por esta expresión, lo vamos a multiplicar también por el radio y obtenemos entonces que podemos simplificar el numerador con el denominador, que en este caso sería el valor 2 con 2, y reducir la expresión como pi por radio al cuadrado, por multiplicar radio por radio, que nos da radio al cuadrado. Y entonces ahora sí tenemos una expresión que nos permite calcular el área del círculo. Te daré un tiempo para que puedas copiar toda esta información. En tu libro de texto aparece el recuadro de la página 104, donde puedes obtener esta información resumida. El área del círculo es igual al producto de pi por el radio al cuadrado. Solo anota en qué página de tu libro está y la expresión que te permite efectuar el cálculo del área del círculo. Ahora te voy a invitar a que observes otra manera de obtener el área del círculo. Mira bien en este video cómo puedes también obtener el área del círculo, o sea, esta misma expresión, pero de otra manera. Veamos. Vamos a calcular su área. El área es la cantidad de unidades cuadradas que caben dentro de él. En otras palabras, son los cuadritos de cierta medida que llenan su espacio. En fin, para calcular el área, lo primero que vamos a hacer es dividir el círculo en rebanadas y queda así. Después, esas rebanadas las extendemos y quedan así. Y para calcular el área, lo vamos a hacer como si fuera un rectángulo. La base sería el perímetro y la altura el radio. Por lo tanto, la fórmula para el área quedaría así: perímetro del círculo por radio. Y esto se divide entre 2, ya que solo queremos saber el área de la parte azul. Ahora voy a sustituir datos. Serían 31.416 del perímetro por 5 centímetros del radio, porque el radio vendría siendo la altura de nuestro rectángulo. Entre 2 nos da como resultado 78.54 centímetros cuadrados y aquí tenemos el área de nuestro círculo. Ahora, revisemos bien la fórmula del área. Área es igual a perímetro por radio entre 2. El perímetro lo voy a cambiar por 2pi por radio, que es la forma de encontrar el perímetro, y nos quedaría la fórmula como 2pi por radio entre 2. El 2 que está multiplicando lo eliminamos junto con el 2 que está dividiendo y nos queda área es igual a pi por radio, que es lo mismo que pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, la fórmula para calcular el área de cualquier círculo es pi por radio al cuadrado.
Vamos a comprobarlo con el ejercicio que acabamos de hacer. Y nos quedaría, área es igual a pi por radio al cuadrado. Sustituyo valores, me queda como área es igual a 3.1416, que es el valor de pi, por 5, que es el valor del radio, elevado al cuadrado. Primero elevo el radio, y 5 por 5 me da como resultado 25. Por lo tanto, multiplico 3.1416 por 25, y me da como resultado 78.54 centímetros cuadrados, que es lo mismo que me dio anteriormente. Por lo tanto, queda comprobado. La fórmula para calcular el área de cualquier círculo es área es igual a pi por radio al cuadrado. Me parece que estamos en condiciones de revisar uno de los ejemplos que aparecen en tu libro de texto de cuál es el procedimiento para calcular el área del círculo. Observa en tu libro de texto este ejemplo. Es el ejemplo 29 de la página 104. Calcula el área de un círculo de radio igual a 10 decímetros. Recuerda que el radio es 10 decímetros, que vamos a calcular el área del círculo, o sea que estos son tus datos, y entonces escribimos la expresión o ecuación que nos permite calcular el área del círculo, pi por radio al cuadrado. Sustituimos después los valores de pi, que es una constante, 3,14, por el radio. Pero recuerda que este radio está elevado al cuadrado. Ahora, para continuar trabajando, debes tener en cuenta que primero debes efectuar la potencia, o sea, el radio elevado al cuadrado, multiplicar 10 por 10 y entonces luego este resultado multiplicarlo por 3,14. Es muy fácil, 10 por 10 es 100, pero no olvides que también la unidad de medida está elevada al cuadrado. Efectúas este producto y obtienes 314 decímetros cuadrados. Este es el procedimiento para calcular el área de un círculo que te aparece en tu libro de texto. Solo anota estudiar el ejemplo 29 de la página 104. Ahora te voy a proponer observar otros ejemplos de aplicaciones de esta ecuación para calcular el área de círculos que están determinados por figuras que ustedes conocen de la vida diaria. Fíjate bien cómo se procede para su cálculo. Hoy resolveremos diversos problemas que involucran el área del círculo. Asimismo, veremos cómo calcular algunos valores cuando conocemos otros. Vamos a resolverlo. Juan es carpintero y le encargaron hacer una mesa circular que mida 1.8 metros de diámetro. ¿Cuál será el área de la mesa en centímetros cuadrados? Como el área de un círculo de radio R está dada por la fórmula A igual a pi por radio al cuadrado, para obtener el área, primero debemos conocer el radio de la mesa. Como el diámetro mide 1.8 metros, que son igual a 180 centímetros, su radio, que es la mitad, mide 90 centímetros. Ahora, consideramos que pi es igual a 3.14 y lo sustituimos en la fórmula. Así obtenemos que el área de la mesa mide 25.434 centímetros cuadrados. Veamos otro caso.
Mónica necesita 9.42 metros de bies rojo para decorar la orilla de un mantel circular. ¿Cuál es el área del mantel en metros cuadrados? El perímetro del mantel mide 9.42 metros. Como el perímetro de un círculo es igual a pi por diámetro, tenemos que 9.42 metros es igual a 3.14 por la medida del diámetro. Así, al dividir 9.42 entre 3.14, obtenemos el diámetro del círculo, 3 metros. Por lo tanto, el radio del círculo mide 1.5 metros, por ser la mitad del diámetro. Ahora, sustituimos el valor del radio en la fórmula del área y resolvemos. Elevamos 1.5 al cuadrado y multiplicamos por 3.14. El área del mantel es entonces 7.065 metros cuadrados. Además de situaciones como las que acabamos de ver, podemos encontrar el área de una figura formada por círculos. Veamos un ejemplo. ¿Cuánto mide el área de color rosa de esta figura si el radio de cada uno de los círculos mide 1 centímetro? Una manera de resolver este problema es encontrar el área de color rosa de uno de los círculos y luego multiplicarla por 4. Para encontrar el área de color rosa, podemos calcular primero el área de un círculo de radio 1 y luego restarle el área de color blanco. La región de color blanco corresponde a 4 medios círculos que, si los juntamos de 2 en 2, obtenemos 2 círculos con diámetro de 1 centímetro, es decir, 2 círculos cuyo radio mide 0.5 centímetros. Entonces, el área de color rosa de la figura es igual al área de un círculo de 1 centímetro de radio, que es igual a 3.14 centímetros cuadrados. Y el área blanca de uno de los círculos mide pi por 0.5 centímetros al cuadrado, que es igual a 3.14 por 0.25. De aquí que mida 0.785 centímetros cuadrados. Como son 2 círculos de color blanco, el área blanca mide 1.57 centímetros cuadrados. Al hacer la resta, vemos que el área rosa de uno de los círculos es 1.57 centímetros cuadrados. Por lo tanto, como la figura original tiene 4 círculos como este, el área rosa mide 6.28 centímetros cuadrados. Puedes entonces calcular el área para que los niños puedan jugar en el parque de la situación inicial. Vamos a retomar el ejercicio para calcular esta área. Un parque infantil de forma circular de 700 metros de radio posee en el centro una fuente, también de forma circular de 5 metros de radio. ¿Cuántos metros cuadrados están destinados para que jueguen los niños? Estamos retomando la situación con que comenzamos el encuentro de hoy. Hemos hecho una pequeña representación de las 2 formas que habla el ejercicio. Fíjense bien que el parque es el círculo mayor y dentro aparece un círculo menor que representa la fuente. Por eso lo hemos pintado de azul y el parque de verde. Pero estamos buscando esa área, esa superficie que se va a destinar para que los niños jueguen. Fíjate que no es más que la diferencia entre uno y otro círculo. Por tanto, debes calcular el área de cada uno de estos círculos para luego sustraer estas áreas y obtener definitivamente cuántos metros cuadrados están destinados para que puedan jugar los niños. Creo que ahora ya estás en condiciones de que juntos les demos respuesta a esta tarea. Vamos a ver cómo procedemos. Recuerdo que solo lo puedes hacer si sustraes 2 áreas, en este caso la del parque y la de la fuente. La del parque es el círculo mayor y la de la fuente el círculo menor. Luego,
vas a estar utilizando los elementos que ya conoces, de que el radio del parque es 700 metros y que el radio de la fuente es 5 metros. Estos dos valores te va a permitir calcular el área de cada uno de estos círculos, el área del parque y el área de la fuente. Vamos a proceder entonces. Calculamos el área del parque utilizando la expresión que acabamos de obtener hace un momento, de que el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Fíjate que hemos identificado al radio del parque con un subíndice pi y este está elevado al cuadrado. Después que ya tienes la expresión, vas entonces a sustituir los valores y a efectuar los cálculos. Observa bien que el radio está elevado al cuadrado y es la primera operación que debes realizar para luego multiplicar ese resultado por el valor de pi y obtener el área del parque. Te daré un tiempo para que puedas copiar todo lo que ahora te aparece en esta diapositiva. Ahora vamos a calcular el área de la fuente. Vas a utilizar la misma expresión, pi por el radio al cuadrado, pero ahora el radio es el radio de la fuente. Y entonces vas a poder obtener el área de la fuente. Fíjate bien, vamos a estar recordando cuáles eran los datos. Calculamos entonces el área de la fuente. Sustituimos el radio, en este caso, por 5 metros. Recuerda, primero realizamos la potencia y luego multiplicamos ese resultado por el valor de pi, 3,14, y obtenemos el valor del área de la fuente, que nos da en este caso 78,5 metros cuadrados. Tienes un tiempo para copiar esta información. Para terminar, debemos sustraer las áreas conocidas, el área del parque y el área de la fuente. Efectivamente, planteamos la sustracción, efectuamos el cálculo y el resultado nos da 1460,1 metros cuadrados. Esta es el área o la superficie que está destinada para que los niños jueguen. Pero nunca olvides que tienes una pregunta que debes responder. Este es el espacio que está destinado para que los niños jueguen. Copia rápidamente esta información.
te propongo ahora observar un video muy interesante y que tiene datos históricos, donde también vas a ver cómo se calcula el área del círculo y desde cuándo se está utilizando. ¿Saben de dónde viene el sistema decimal? El primer dato es que sumerios, egipcios y griegos usaron este sistema debido al uso de los 10 dígitos de nuestra mano. Lógicamente, era más fácil llevar las cuentas. De hecho, la palabra dígito, que significa número, tiene su origen en los dedos. De ahí también la palabra digital, que más bien tiene que ver con el sistema binario de ceros y unos. Y ya que hablamos de los ceros, es por muchos conocido que los mayas se hicieron famosos a nivel mundial por la invención del cero. Créanlo o no, a pocas civilizaciones se les ocurrió un número para expresar matemáticamente la nada. Los mayas también fueron famosos por conocer conceptos geométricos como el cuadrado, el triángulo rectángulo o el círculo. Sin embargo, muchos años antes, el círculo fue analizado matemáticamente por Arquímedes. Este inventor y astrónomo de la antigua Grecia se le atribuye una medición muy precisa para la época de pi. Ya saben, 3.14, 15, 92... o 3.1416 para los cuates y ya redondeado. Porque a pi le han encontrado más de 10 billones de números. Este valor surge porque hace más de 2000 años se descubrió que el diámetro de cualquier círculo, es decir, la línea que divide el círculo justo a la mitad, cabe 3 veces y un cachito en el círculo. A la mitad de ese diámetro se le llama radio. Y con ese radio podemos calcular el área con la fórmula pi por radio al cuadrado. Por ejemplo, ¿saben cuánto mide el área del círculo de una cancha de fútbol? Según la FIFA, el radio es de 9.15 metros. Eso significa que debemos obtener el cuadrado del radio. 9.15 por 9.15 nos da 83.7225. A eso lo multiplicamos por pi, 3.1416. Nos da un área de 263.022. Esto mide el círculo de la cancha. En el encuentro de hoy hemos estado determinando cuál es la expresión que les permite a ustedes calcular el área del círculo. Has podido darte cuenta del procedimiento que debes utilizar. Siempre debes tener en cuenta que para calcular el área de un círculo es necesario tener el valor del radio de este círculo y que la expresión relaciona el valor de pi con el radio elevado al cuadrado. Y además que para resolver debes tener en cuenta el orden operacional. En este caso, fíjate bien que la potencia es la primera operación a resolver, pero que la unidad de medida también se eleva al cuadrado. Entonces te propongo la tarea que debes realizar en casa. Tarea. El ejercicio 3, inciso A, página 109 de tu libro de texto. Y el ejercicio 4, inciso B, de la página 109 de tu libro de texto. Estos dos ejercicios son muy simples. Solo vas a ejercitar para que fijes el procedimiento de cálculo del área de un círculo. Esperando que este encuentro te haya sido satisfactorio y te hayan gustado todos los ejemplos que te hemos propuesto, me despido de ustedes hasta una próxima ocasión.